Hola, soy José Ignacio de la Vega Vandala, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y este es un video para la clase de mecánica de fluidos y termodinámica. Bueno, voy a hablar acerca de la naturaleza de los fluidos, lo voy a explicar en esta infografía. Y bueno, vamos a empezar con el número uno, que es la naturaleza de los fluidos. Y bueno, un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, tanto líquido como gaseoso. También puede ser que carece de forma propia y adopta la del recipiente donde se encuentra. Bueno, ya sabiendo lo que es un fluido, vamos a pasar con el punto número 2, que es la presión. Bueno, la presión es igual a la fuerza entre el área. Existe relación entre la presión manométrica absoluta y atmosférica. Bueno, podemos decir que la presión es igual a la fuerza entre el área, la cual es la fórmula, y podemos decir que la presión que arroja la medición del fluido se llama manométrica, mientras que la presión que se mide en relación con el vacío perfecto se llama absoluta. Y la presión atmosférica es la presión que se toma de referencia y es variable dependiendo de la altura conforme el nivel del mar. Bueno, para esto tenemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Un vacío perfecto es la presión más baja posible. Una presión manométrica superior a la atmosférica siempre será positiva, mientras que de lo contrario va a ser negativo o puede ser llamado vacío. Bueno, la presión manométrica se expresa en unidades de presión manométrica o PSIGs, mientras que la absoluta se expresa en unidades de presión absoluta o PSI-As. Y bueno, vamos a pasar al punto número 3, el cual es la masa. Bueno, la masa es una propiedad general de la materia que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. Y bueno, muchas veces se confunde el peso con la masa, pero el peso es una fuerza y la masa es una cantidad de sustancia. Estos dos términos se relacionan aplicando la ley de la gravitación de Newton, la cual dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y bueno, para relacionarlo se dice que, como estamos hablando de peso, podemos decir que esto implica que la aceleración pasa a ser la gravedad. Entonces esta fórmula se define como el peso es igual a la masa por la gravedad. Los valores de la gravedad en el sistema internacional son de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y en el sistema tradicional de Estados Unidos es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Bueno, mientras que las unidades de la masa en el sistema internacional son en kilogramos y en el de los Estados Unidos son las libras. Las del peso son newtons en el sistema internacional. Pues vamos a pasar al punto 4, el cual es la temperatura. Y bueno, la temperatura, bueno, ya sabemos que la forma más común de indicar la temperatura es en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Pero también existen los grados Kelvin y la escala Rankine de temperatura absoluta. Bueno, los grados Celsius son los más comunes o son más comúnmente utilizados para propiedades del agua. Como puedes haber escuchado que el agua se congela a 0 grados Celsius y que hierve a 100 grados Celsius. Pero conociendo los grados Fahrenheit, podemos decir que el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y que hierve a 212 grados Fahrenheit. Para hacer conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa, tenemos diferentes fórmulas. Por ejemplo, de grados Fahrenheit a grados Celsius, se tiene que la temperatura en grados Celsius sería igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y todo esto sobre 1.8. Mientras que de grados Celsius a grados Fahrenheit sería la temperatura de grados Fahrenheit es igual a 1.8 por la temperatura en grados Celsius más 32. También podemos decir que de grados Celsius a Kelvin tenemos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 27, más 273.15 y de grados Fahrenheit a la escala Rankine
es con la relación de la temperatura en Rankine es igual a la temperatura en Fahrenheit más 459.67. Bueno, vamos a pasar al punto 5, que es la compresibilidad. Y bueno, la compresibilidad se refiere al cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se le sujeta a un cambio de presión. Esto, para medir el fenómeno, se utiliza el módulo volumétrico de elasticidad o simplemente el módulo volumétrico denotado con la letra E, el cual su fórmula podría ser E es igual a menos el cambio de presión sobre el cambio de velocidad entre volumen, o más bien el cambio de volumen entre volumen, perdón. Y sus unidades son los PSIs o los MPAs. Bueno, vamos a pasar con la densidad, peso específico y gravedad específico. Bueno, la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Se denota con la letra P y se expresa como P es igual a M sobre V. Sus unidades en el sistema internacional son los kilogramos por metro cúbico y en el sistema tradicional de Estados Unidos son los slugs por pie cúbico. Bueno, el peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Se denota con la letra griega gamma y se expresa como gamma es igual a W sobre V. Las unidades son newton sobre metro cúbico en el sistema internacional y en el sistema tradicional de los Estados Unidos son las libras sobre pie cúbico. Y bueno, vamos a pasar ahora con la relación. Bueno, vamos a definir primero la gravedad específica que me faltó. Y bueno, la podemos definir como la razón de la densidad de una sustancia a la densidad del agua a 4 grados centígrados, o también como la razón del peso específico de una sustancia al peso específico del agua a 4 grados centígrados. Bueno, se denota con las siglas SG y se expresa como SG es igual al peso específico de la sustancia o líquido a determinar sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados, el cual es 9.81 kN sobre metro cúbico, o igual a la densidad del peso específico a determinar, del líquido a determinar de la sustancia, sobre la densidad específica del agua a 4 grados centígrados, lo cual es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ahora sí vamos a pasar al punto número 7 de la infografía, el cual es la relación entre la distancia y el peso específico. Y bueno, la relación entre la distancia y el peso específico se da mediante la fórmula de peso específico es igual a la densidad específica por la gravedad. Y esto recordando que la fórmula del peso es W es igual a M por G, que sería W es igual a masa por gravedad. Y bueno, vamos a pasar al punto 8, que es la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica es la resistencia interna dentro de las moléculas de un fluido en movimiento, donde se produce un esfuerzo cortante. Y bueno, este esfuerzo cortante es denominado con la letra T griega, que es tau, y la cual se mide en newton sobre metro cuadrado o libra sobre pie cuadrado. La fórmula de, la fórmula de la viscosidad dinámica se podría denotar o denominar como tau es igual a eta, que es una letra n pero griega, y esto por el gradiente de velocidad o la tasa cortante. La letra eta se obtiene al despejar en la fórmula que dije anteriormente, y queda como eta es igual a tau, y esto por el gradiente de velocidad. Bueno, las unidades de eta en el sistema internacional son los newtons por segundo sobre metro cuadrado, los pascales por segundo sobre metro cuadrado o los kilogramos sobre metro por segundo. En el sistema tradicional estadounidense son las libras por segundo sobre pi cuadrado o los slugs sobre pie cuadrado por segundo. Y bueno, tenemos aquí otro sistema, el cual es el CGS. Y bueno, aquí las unidades de eta se pueden denominar como poise
que es igual a la DINA por segundo sobre centímetro cuadrado, o puede ser igual a G sobre centímetro por segundo, que esto es igual a 0,1 pascales por segundo, o puede ser el centipoise, que es igual al poise sobre 100. Vamos a pasar a la siguiente parte de la infografía, que es el punto número 9. El punto número 9 es la viscosidad cinemática. Bueno, la viscosidad cinemática es una medida de la resistencia interna de un fluido a fluir bajo las fuerzas gravitacionales. Y bueno, esto se define con la letra nu, que es una V griega, o más bien se denota con la letra nu, y se define como nu menos eta sobre P. Sus unidades en el sistema internacional son los metros cuadrados sobre segundo. En el sistema tradicional de los Estados Unidos son el pie cuadrado sobre segundo. Y en el sistema CGS es el Stoke, el cual es centímetro cuadrado sobre segundo, que es igual a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo, o el centi-Stoke, que es el Stoke sobre 100. Bueno, pasando esta parte, vamos al último punto, que es el 10, el cual son los fluidos newtonianos y no newtonianos. Bueno, un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante, mientras que uno no newtoniano tiene una viscosidad variable con la temperatura y el esfuerzo cortante. Esto se puede clasificar como dependientes del tiempo e independientes del tiempo. Bueno, un fluido newtoniano puede ser el agua, el aceite o la glicerina. Y mientras que un fluido no newtoniano, independientemente de si es independiente o no del tiempo, bueno, se puede clasificar, o bueno, más bien puede ser como un ejemplo del independiente del tiempo, los pseudoplásticos, fluidos dilatantes o fluidos de Brigham o Bingham. Y de los que dependen del tiempo pueden ser los electroreológicos o magnetorreológicos. Bueno, aquí termina la infografía. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.